Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y enterarse de la problemática nacional a profundidad y también de la problemática internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy tenemos un invitado especial y abordaremos la situación en la que se encuentra nuestro país ante lo que en el próximo mes de noviembre se aproxima el proceso electoral. Y para abordar ese tema, por supuesto, tenemos que hablar de varias situaciones históricas, actuales y lo que puede suceder a futuro dependiendo lo que pueda presentar en los diferentes escenarios en el país. Tenemos de invitado a nuestro amigo Juan Ramón Martínez. Bienvenido, gracias por acompañarnos a Unidos en Diálogo. Bienvenido. Gracias, doctor. Siempre es un placer estar aquí con usted. Muchas gracias. Algo que sí nos gustaría saber de la parte histórica de Honduras es por qué Honduras no ha tenido la posibilidad hasta el día de hoy de salir del subdesarrollo, teniendo la capacidad económica, porque se ha visto históricamente cómo nos han saqueado unos y otros, y aún así seguimos respirando poco y no hemos llegado a la situación de Haití aparentemente. Hay pocos estudios sobre el tema. Sin embargo, yo creo que para efectos de una conversación así entre amigos y entre los amigos, los televidentes, que también lo son, hay que decir que de repente la variable independiente o el factor fundamental es la calidad de la población. Calidad de la población que está determinada por el funcionamiento de esa población dentro de una sociedad con unas características que fueron heredadas probablemente de la colonia española y también de las culturas indígenas dispersas que poblaron el territorio hondureño. Eso es lo que puede explicar que teniendo agua, luz solar, porque la luz solar es sumamente importante para que las plantas puedan producir el alimento que garantiza su crecimiento. Nosotros tenemos tierras, tenemos valles, el valle del Ulúa y del río Chamelecón, el pequeño valle del río Leán, el valle del Aguán, el valle o las llanuras del Patuca y del Huancoco y Segovia. Nosotros tenemos tierra suficiente. Sin embargo, cuando uno aterriza en Comayagua, el avión, yo no sé si usted se ha fijado, yo soy un poco fijado por edad, por oficio, por origen, porque soy de Lanchito. El avión da la vuelta para recibir información tecnológica de un aparato que está en Toncontín, que no se ha podido instalar en Palmerola, según tengo entendido. Eso nos permite tener una visión completa del Valle de Comayagua. Y a mí me parece que allí está la mejor respuesta. Ese Valle de Comayagua, en manos de una población como los israelitas, eso habría convertido a Israel en la potencia agrícola del Medio Oriente o
Oriente Próximo, como lo llaman algunos. Esto me lo dijo un embajador de Israel que en la vuelta esa de la Cocona me dijo que detuviera el carro. Y entonces yo creí que el hombre lo que quería era aligerar la carga de la vejiga, pero resultó que no. Y entonces le digo, ¿pero qué es lo que quiere usted? No, solo ver este lugar. ¿Y por qué no trabaja en este valle? Me dice. Le digo, yo no tengo explicación. De eso, esto hace más de 40 años que me lo dijo. La carretera incluso yo creo que todavía estaba en pavimentación. Mire, si nosotros tuviéramos este valle, nosotros lo tendríamos cultivado totalmente. Le digo, embajador, yo estoy seguro que sí. Sí, yo conozco su país, he estado allá y ustedes en la arena producen tomate. Y aquí nosotros, ¿sabe usted que en casi 200 y pico de años solo hemos construido un sistema de irrigación? Los sistemas de irrigación de las compañías fruteras, nadie los ha aprovechado. Las líneas férreas que nos entregaron las compañías fruteras y la del ferrocarril nacional, los rieles se los han robado los hondureños y lo han vendido de energía eléctrica para alambre de púa. Hay fábricas que se han enriquecido comprando estos materiales. Solo hay dos pequeños tramos, un tramo en Cuero y Salado y otro en Mezapa, que los vecinos lo cuidan porque es el único mecanismo, utilizando algunas burras empujadas con palos para poder mover sus productos. Pero en el resto del país, la población hondureña tiene una actitud destructiva de la silla en donde está sentado. Y además tiene una incapacidad la población para escoger los mejores para que gobiernen y manejen sus destinos. Cuando uno revisa los gobernantes que el país ha tenido desde 1982 para acá, desde Suazo Córdoba, con toda su ruralidad, su falta de concepción de lo que era el desarrollo, pero tenía cierta claridad en cuanto a que el país tenía que guardar cierto equilibrio frente a El Salvador, frente a Nicaragua, frente a Guatemala, frente a Cuba. Pero a partir de ahí, los gobernantes han ido perdiendo calidad. Si usted observa cómo desde Mel Zelaya en el 2009 la calidad se vino abajo. Pepe Lobo hace un gran esfuerzo. Juan Orlando no fue buen presidente. Vivió preocupado de detalles, pero nunca tuvo una visión de conjunto, pese a que tenía alguna formación ideológica. Si lo llevaron a estudiar a Israel, pese a eso, él no tenía una concepción del desarrollo. Porque los políticos hondureños parece que lo que les gusta es el poder por el poder, pero no tienen el concepto que el poder solo es legítimo cuando sirve al bien común. Yo acabo de publicar un artículo que digo, mire, de acuerdo con Thomas Hobbes
y su obra que todos conocemos, que se llama Leviatán, el fin del Estado, o el gobierno, como lo llamamos nosotros, porque el Estado es otra cosa más amplia que incluye la población y el territorio, pero el gobierno tiene que darme seguridad a mí. Y que cuando yo entro en problemas con usted, hay un tercero llamado juez que merece la confianza suya y mi confianza, y nuestras diferencias se las ponemos a su consideración y él las resuelve. Pero en este momento no hay seguridad. Usted no duerme tranquilo. Uno, especialmente fuera de la capital y fuera de los barrios principales, el resto de la gente está expuesta a que cualquier delincuente policial o delincuente entre a su casa, lo asalte y le robe. Y si va donde un juez, el juez no es de confianza. La pregunta es: ¿usted del partido o no es del partido? Yo siempre recuerdo una frase del general Carías, que una vez le preguntaron: general, ¿y qué hacemos cuando los correligionarios tienen problemas? Bueno, hombre, cuando el correligionario tiene problemas, hay que ayudar al correligionario, dijo el general Carías. Y el otro le pregunta: ¿y a los liberales? A los liberales hay que aplicarles la ley. Es decir, esto se está haciendo en este momento. Mel Zelaya tiene interés en continuar en el gobierno. ¿Pero para qué? Para servirnos. Si fuera para servirnos, habría alguna justificación emocional, por lo menos, no teórica, ¿verdad? Porque no hay justificación alguna. Puede ser el mejor gobernante, pero no hay justificación, porque esta Constitución establece que el gobernante va a durar 4 años nada más. Sin embargo, si usted le pregunta, Amel dice que va a refundar. ¿Y qué diablos es refundar? Nadie nos ha explicado qué es lo que se fundó, y se fundó mal, y que en consecuencia vamos a removerlo y vamos a refundar la cosa. ¿Cuál ha sido la refundación mínima que ha hecho? No hay una pequeña legislación que le indique a usted que ese hombre con su partido quieren hacer algo en favor del bien común. Redondeando esta larga perorata mía, yo creo que aquí realmente tenemos una población que escoge malos gobernantes, y que en la medida en que el sistema educativo es más malo, la población va perdiendo capacidad y va eligiendo a los peores. Doña Xiomara, con el perdón como ser humano, me parece que es la peor gobernante que hemos tenido en el país. Y hemos tenido muy malos gobernantes. Miren, nosotros teníamos un gobernante que preguntaban: ¿y quién es el que manda? Pues Don Miguel. No es Don Miguel. Lo que manda es el que vive al frente de él, pero no es Don Miguel, que era Don Miguel Herrera Ávila. Ahora, hasta la gracia hemos perdido. No tenemos un dicho para decir que doña Xiomara no es la que gobierna, sino que gobierna el marido. Y el marido, como es un inútil, hay que preguntarse quién le hace las tareas a ese hombre que tampoco le hace las tareas a su señora.
Yo no sé si le respondo. Bueno, definitivamente es un largo proceso histórico en el cual hemos sufrido y seguimos sufriendo ante esta situación caótica que hay en el país. De hecho, bueno, se mencionaron varios casos. Yo me acuerdo de lo que usted dijo de Suazo Córdoba. ¿Qué me acuerdo de Suazo Córdoba? Nada más del lapizazo, el hechazo, el sillazo, etcétera. De Ascona me acuerdo de la situación de los carros en casa presidencial, de aquellos que dudosa procedencia, y de la piedra que fue a colocar, la primera piedra que fue a colocar en Coyolito para el puente con Amapala. Ahí fui yo con él. Ah, pues usted se acuerda más que mí entonces de esa piedra. Sí, pero usted sabe que quien no hizo el trabajo fue Callejas. Bueno, de Callejas lo que nos podemos recordar nada más es del chinazo, de esas cosas también que se dieron en el gobierno de él, así como luego en el de Reina, que tampoco pasó sin pena ni gloria, y un montón de asos que hubieron, más el daño que hizo con las Fuerzas Armadas, aunque ahora sí vale la pena que más bien volviera y las terminara de deshacer. En el gobierno luego de Maduro, pues lo que me puedo recordar es la acción que hizo conjuntamente el cardenal Rodríguez con el Papa Juan Pablo para poder condonar la deuda externa. Con Maduro, que fue el peor desastre del sistema de salud. Ahí fue cuando el sistema de salud retrocedió 50 años luz. Y luego del gobierno que vino de Manuel Zelaya, aparte de lo de los asos y lo de la carretilla del banco y todas esas cuestiones, el dinero que dejaron en Choluteca, o sea, lo que yo le quiero decir con esto es que históricamente nosotros lo que nos acordamos son de las cosas malas que hacen, no de las cosas buenas que pueden hacer. Y el problema es que mayor todavía es porque nos acordamos de las cosas malas que hacen, y las cosas malas las hacen normalmente los ministros que nombran o la gente de confianza, y no ellos necesariamente. Pero el nombre que queda mal es el de ellos, porque no han tomado la decisión que aquellos que les soban el hombro y decirle que son los mejores presidentes, los continúan manteniendo ahí haciendo los desastres, porque les encanta callar a los medios de comunicación y a la población que protesta ante las crisis y las críticas que se hacen a los funcionarios. Entonces, lo malo de cada gobierno se le queda al presidente, porque yo no me acuerdo realmente quiénes son los ministros que hicieron todos esos desastres. A puras cachas me parece a mí que la de Lapizazo y el Hachazo fue no sé si una Rodas, ¿verdad? Me parece a mí, eso es lo que yo le puedo medio acordar. Y de el único ministro que me pueda acordar con nombre y apellido que hizo una buena acción fue del doctor Enrique Aguilar Cerrato, que hizo la transformación en el sistema de salud, y que no ha habido uno mejor después de él, no ha vuelto nadie. Que lo han destruido. Y pues sí, los demás gobiernos lo que hicieron fue destruirlo. Lo que yo le quiero decir con eso es, con tantos asos que vinieron luego en los gobiernos de Pepe, de Juan Orlando, también hicieron barbaridades en relación al saqueo, pero estos tampoco se han quedado cortos, porque no solo estamos con lo del checazo, lo de las computadoras, lo de los moteles que pagan, etcétera, etcétera, de los helicópteros, un montón de cosas que se están presentando en este momento. O sea, todos han dedicado a saquear el erario público. Pero lo más dañino de esto es que nos quieren perjudicar aún. Las últimas esperanzas que tenemos nosotros es que cada 4 años tenemos la oportunidad de medio respirar un poquito y decir, con un poquito de esperanza vamos a tener otro, aunque a los 2-3 meses pues vienen las decepciones. Pero es que yo creo, doctor, que en el fondo el problema es que no sabemos escoger. Mire, a nosotros nos pusieron frente a un candidato X, que no es asunto de mencionar. Y
pusieron a Enrique Aguilar Paz como candidato presidencial. ¿Usted cree que los electores votaron por ese hombre? No, votaron por otro. Es decir, tenemos un electorado que no tiene la capacidad para escoger en un canasto de naranjas cuáles son las mejores naranjas. Y agarra la podrida. Agarra cualquiera. O tiene el criterio que las más grandes son las mejores. O que las que brillan más son las mejores. O las que suenan más. Es decir, una serie de ingenuidades que hace que no tenga la capacidad para poder identificar lo que es bueno de lo que es malo. Yo solo le quiero recordar los orígenes de la universidad, que ahora están abandonados. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se llamaba Academia de el Buen Gusto y del Genio Emprendedor. ¿Qué significa el buen gusto? Que a mí, si me da usted un mondongo mal lavado y me ofrece unos cortes de carne argentino, yo voy a preferir esos cortes de carne argentina. Si usted en Londres me ofrece panes, y yo voy a decirle, no tiene tortillas. ¿Qué es lo que estoy mostrando? Que no tengo la capacidad para poder identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Mire, nos pusieron a Mel Zelaya como candidato. Y yo le voy a decir, yo era candidato presidencial en ese momento. Y a mí la gente me decían a mí, mis amigos, claro, vos sos mejor que Mel, pero Mel es del Partido Liberal y vos sos de la Democracia Cristiana, y vos no vas a ganar. Es decir, parece ser que la decisión del hondureño para votar es por quién va a ganar. Y normalmente los que ganan son Partido Nacional o Partido Liberal. Y estos dos partidos no han tenido un proceso de renovación doctrinaria ni formativa de sus cuadros. Por eso el liderazgo, la clase política hondureña ha ido perdiendo calidad. Mire usted, desde Suazo Córdoba, el 82, a doña Xiomara. Suazo Córdoba, médico, que tenía sus propios negocios, autonomía, independencia, formación universitaria, a una señora que no tiene la secundaria siquiera. Y además, Suazo Córdoba no tenía un marido que le imponía las órdenes. Suazo Córdoba era un hombre independiente, hacía lo que le daba la gana. Él era el gobernante con todas sus expresiones de ruralidad. Era un hombre consistente, pero la señora presidente nunca ha hablado con usted.
Nunca lo ha llamado por teléfono. Yo he estado enfermo, nunca se ha preocupado por mi salud. Y usted me va a decir, pero ¿quién es usted para que la presidente se preocupe por su salud? Hombre, un presidente que no se preocupa de mi salud, que no se preocupa de mi seguridad personal, no es un presidente que trabaja por Honduras, porque yo soy Honduras. Y si el gobernante no se preocupa por mi salud, por mi bienestar, es un gobernante que está trabajando en contra de mi país. Pero, ¿qué pasa? A los niños no se les prepara para que tengan esta capacidad para escoger lo mejor. ¿Usted ha visto al viceministro de Educación que anda con una colita y que tiene unos comportamientos un poco raros? Que fue a Gracias a hablar de Lempira y ya inscribió a Lempira como miembro del partido gobernante, y los padres de familia lo gritaron y lo sacaron de ahí. Es decir, nosotros tenemos un sistema educativo que no está preparando al hondureño. Más bien lo está arruinando, lo está dañando. Más el libro que quieren introducir con la cátedra morazánica del M21, M30, M50 o no sé cómo es la cosa. Unas declaraciones de Mel que dice que es librito, que más bien es la confesión de un delincuente de un acto irregular en que intentó violar la Constitución de la República. Eso es, yo lo tengo leído, estudiado y comentado, porque yo tengo en mis archivos los papeles del juicio que se le siguió con la petición del fiscal para que se le encausara y se le capturara. Y él lo que escribe es su defensa, y con eso quieren que los muchachos se engañen. Entonces, si engaña usted a los alumnos, ¿usted cree que esos alumnos, cuando sean adultos, van a tener capacidad para evitar que los engañen? No, los educaron para que sean tontos, para que sean obedientes, para que fácilmente cualquiera persona los pueda engañar. Entonces, con una población como la que tenemos, con un sistema político que le permite a los políticos cualquier inmoralidad, como usted ha mencionado, hasta el cansancio. Usted ya me tenía cansado a mí, con todos los asos y asas habidos en todos estos gobiernos desde 1980. Y si se atreve a ir más atrás, la cosa es más complicada todavía. Es decir, nosotros no estamos preparando a nuestra población para el futuro. Miren, ahora en este aparato hay más profesor que en todos los profesores del Ministerio de Educación Pública. Cuando yo estoy escribiendo mis artículos y me hace falta una fecha, yo recurro a esto, claro, con cuidado, porque hay algunas fechas equivocadas aquí. Por ejemplo, hay una fecha en que la inteligencia artificial le dice a uno que Morazán fue fusilado el 23 de julio de 1842. Entonces, hay que tener cuidado, pero aquí hay suficiente información. Le duele el pie, tiene tristeza, aquí hay chistes, aquí hay cuentos,
aquí hay medicina, aquí hay de todo. Entonces, el sistema educativo lo que tiene que hacer es prepararme para que yo tenga la capacidad suficiente para saber dónde está el conocimiento, cómo acceder a ese conocimiento y cómo usarlo para mi bienestar. Ya le voy a enseñar aquí, por ejemplo, en este caso. No entiendo bien a qué te refieres con ya le voy a enseñar aquí, por ejemplo. Me gustaría saber en un párrafo de 5 líneas quién es Juan Ramón Martínez en Honduras. Claro, pero para poder ayudarte con un párrafo de 5 líneas necesito que me digas sobre qué quieres el párrafo. ¿Hay algún tema en particular que te interese o sobre el que necesites información? Estoy listo para escribirlo una vez que me des el tema. Lo que significa lo que es Juan Ramón Martínez en Honduras. Juan Ramón Martínez es un escritor, columnista y analista político hondureño. Fue candidato presidencial en 2005 y recibió el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa en 2016. Actualmente es columnista en el periódico La Tribuna. Bueno, eso es lo que le quería decir, demostrar a usted lo que mencionó los aparatos. Exacto. Con la inteligencia artificial uno ya no necesita escribir en Google, sino que simplemente preguntar. Y le demuestro pero para que eso usted tiene que aprender a manejar esos instrumentos. Pero a mí y a preguntar. No me lo están enseñando, no. A mí no me han preparado para preguntar. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos de la pausa vamos a hablar ya de lo que está sucediendo en este momento en Honduras contra el proceso electoral. El querer dañar un proceso electoral al cual la mayoría del pueblo hondureño está ansioso y esperando, así como sucedió el 9 de marzo, que se quedó esperando la población a las 9 de la noche del día domingo, 1 de la mañana el día lunes, 2 de la mañana el día lunes, 5 de la mañana el día lunes, para ejercer el sufragio. Eso significa algo. ¿Qué significa? Usted nos lo va a decir después de que vengamos de la pausa en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de profundizar sobre la temática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país, principalmente con lo que aspiramos todos a tener un país desarrollado, donde se puedan cubrir las necesidades básicas que hasta este momento se encuentran insatisfechas. Algunas cifras oficiales por ahí andan que algunas están insatisfechas en el 49%, otras en el 55%, otras en el 60%, pero si usted va en realidad a un barrio y colonia, va a encontrar que no tienen vivienda propia, que no tienen suficiente vestuario, que no hay alimentación, tampoco hay una adecuada salud y educación, pues usted ya sabe, entre las básicas, porque faltan otras necesidades básicas como la felicidad y el esparcimiento, que al final de cuentas tiene que ver con la tranquilidad emocional. ¿Estarán satisfechas las necesidades básicas en este momento del hondureño o realmente estamos ante una situación muy difícil? Y una de las aspiraciones de este pueblo es desesperadamente, así como estuvo el 9 de marzo hasta las 5 de la mañana del día lunes, esperando para ejercer el sufragio, cosa que no sucedió en ningún otro país. En Venezuela, los venezolanos se fueron a dormir y a acostarse cuando sucedió el retraso de las urnas. En otros países lo que pasó creo que en el continente africano, cuando sucedió eso del retraso de las urnas, lo que hicieron fue violencia y entonces sucedió un autogolpe. Ninguna de las dos cosas sucedió en Honduras, ni autogolpe, ni la gente se fue a dormir cuando eran las 9 de la noche o 5 de la mañana del día siguiente de las elecciones, sino que estuvo ahí a ejercer sufragio, cosa que nadie esperaba. Y otro aspecto que tampoco nadie esperaba, yo se lo digo ni su servidor, y aquí es donde viene la historia que nuestro amigo Juan Ramón Martínez pues me va a sacar de esa duda, porque yo hasta el día de hoy que he buscado, no he encontrado donde, y ni aquí en el país, se había unido la iglesia evangélica a través de la confraternidad evangélica y la iglesia católica en un solo haz
para poder tener paz en Honduras y para poder defender la democracia? Juan Ramón Martínez. Bueno, usted tiene razón. Es que ha sido fruto de dos circunstancias. Uno, crecimiento de los evangélicos, que en el curso de la historia hasta 1930, por ejemplo, cuando vinieron los primeros evangélicos aquí, nadie les alquilaba una casa y entonces tenían dificultades y la pobre gente que venía a predicar eran norteamericanos que no conocían el idioma y entonces andaban con Biblias en inglés y se la fueron a dejar al presidente. Ahora, en algunos momentos y en algunas zonas del país, los evangélicos son mayoría frente a nosotros los católicos. Y la segunda circunstancia es que nunca antes habíamos enfrentado una situación de tal peligro sobre los valores tradicionales de la cultura hondureña, en el que lo básico es el respeto a la ley, la obediencia a los mandatos de Dios, a la práctica libre de la religión, al ejercicio de las opiniones religiosas sin perjuicio de que otras personas las maneje diferente. Nunca antes habíamos tenido un político diciendo yo no le tengo miedo a Dios. Eso nunca antes había ocurrido. Y además, nunca antes habíamos tenido una candidata presidencial que escoge Olanchito, mi ciudad, para ir a insultar a los sacerdotes, porque los sacerdotes en el púlpito dicen que el gobierno, el evangelio lo tiene establecido para que trabaje por el bien común, para permitirnos a cada uno de nosotros convivir normalmente con los demás, trabajar y lograr nuestras propias finalidades. Esto nunca antes lo habíamos tenido. Ahora lo que tenemos es a las dos grandes ramas del cristianismo que se unen no para hacer una manifestación, no para hacer una cabalgata. En oración. Es para hacer una procesión. La palabra que debíamos usar es procesión. Los cristianos, cuando salimos con las imágenes o sin imágenes, salimos en procesión, en grupo, para rendirle homenaje al Creador. Eso lo hacemos nosotros. Vamos a salir católicos y evangélicos en procesión, a forjar un espíritu cristiano de unidad, de respeto a la ley, de amor de unos con los otros, para evitar que el proceso electoral se convierta en una lucha donde un hondureño le haga daño a otro hondureño. Los cristianos vamos a salir en procesión en homenaje al reconocimiento que Dios es el creador y que todos somos hijos suyos y en consecuencia todos somos hermanos. Y si somos hermanos, nadie va a ir ahí a pelear y a decir, mire,
si Dios era comunista, como dijo un colega suyo, compañero mío, marxista. Hombre, si sos ateo, no vayas a caminar en esa procesión, porque ahí lo que vamos a estar son los cristianos. Y si va, hasta un rayo te puede partir. O, en el peor de los casos, te pueden fallar la rodilla y caerte, porque ya a Pablo le ocurrió y terminó perdiendo el conocimiento. De tal manera que le respondo, nunca había ocurrido y hay que celebrar que ocurra. Desafortunadamente es una respuesta por una situación peligrosa, pero hay que celebrar que frente a las dificultades, a los que quieren que nos matemos unos con otros, los cristianos nos unimos para, en nombre del amor, defender el país, defender la paz y asegurar la tranquilidad de todos. Es que lo que usted acaba de decir es en virtud incluso de los posibles escenarios que se puedan presentar, entre ellos el fraude electoral, entre ellos lo que es una guerra civil, lo que puede ser también la presencia de un golpe o autogolpe y lo que puede ser la presencia de la constituyente. Esos son unos de los pocos o posibles escenarios ante lo que está presentándose precisamente en este momento con las decisiones que se han tomado y las decisiones que los titiriteros están tomando ya a nivel del Consejo Nacional Electoral y de otras instituciones que se deben encargar de proteger al pueblo hondureño y que se deben de encargar también de construir las leyes favorables al pueblo hondureño. Yo creo que usted ha planteado los escenarios. Vamos con el primero. Necesitamos entender que en la base de la convivencia ciudadana lo que prevalece es la voluntad de cada uno de los hondureños, en que hemos escogido a Ronnie Portillo como alcalde, a Juan Ramón Martínez como regidor. Es decir, el ciudadano tiene el derecho a equivocarse. El acto de votar es el acto más hermoso de un ciudadano, en el que el votante es superior a todos los candidatos habidos y por haber. En consecuencia, el órgano que recoge esa voluntad del ciudadano, el Consejo Nacional Electoral, está por encima del Poder Ejecutivo, está por encima del Congreso Nacional, está por encima de la Corte Suprema de Justicia, porque esa es la fuente de la soberanía. En consecuencia, hay que defenderlo. Cuando Luis Redondo lo amenaza, hay que ir y buscar a la autoridad para meter a la cárcel a Luis Redondo porque amenaza la soberanía popular. Y usted me va a decir, y con mucha razón, ¿y dónde va a encontrar la autoridad que lo acompañe para capturar a Redondo? Bueno, aquí tenemos el problema. Tenemos el problema que la Constitución le da a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de representar al pueblo cuando el pueblo ve amenazada su tranquilidad por la continuidad de un régimen usurpador. ¿Y cuál es el régimen usurpador? El que no respeta la ley.
un gobernante que quiere alterar el proceso electoral, que quiere paralizar el Consejo Electoral para que no lleguen las urnas, para que no lleguen las papeletas, para que no sean elecciones, y al no hacer elecciones se provoque un golpe de Estado, se convoque una constituyente y se destruya todo lo que hemos hecho. Eso, las Fuerzas Armadas fueron creadas para proteger el derecho del pueblo, para que el pueblo pudiera detener a los enemigos. Pero el problema es que Carlos Roberto Reina y Carlos Roberto Flores, Facusé, reformaron la Constitución y pusieron al jefe del Estado Mayor Conjunto bajo las órdenes del titular del Ejecutivo. Pero yo le contaba a usted que estaba viendo una noticia en que la encargada de negocios de los Estados Unidos y el agregado político de la embajada, el señor Joe Durán, llegaron a visitar a Roosevelt Hernández. Sin lugar a dudas, le fueron a leer la cartilla a este hombre que cree que él es guachimán de doña Xiomara, que él es mandadero, ordeñador de las vacas de Belcelaya. No, el general Roosevelt Hernández es el hombre que dirige a las tropas que garantizan esta Constitución y que me facilitan a mí el derecho a impedir que aquí se obstruyan las elecciones, se dé un golpe de Estado y se reelijan los gobernantes. Esta es su obligación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que respaldar al órgano electoral. Lo que usted ha estado haciendo, denunciando a estos tres personas que son convocados y aunque les pagamos y están allí, no van a la sesión. Y yo creo que la señora Cosette López debía ir más adelante. Debía de hacer lo que ordenan la ley de atribuciones de los órganos judiciales, en que cuando usted como juez no tiene una ley, no puede decir, no decido porque no tengo una ley. No, busque la manera. Si no tiene el quórum, busque la forma de organizar el quórum. ¿No quieren ir? Bueno, busque a 3 ciudadanos o 2 ciudadanos que le hacen falta y invítelos, que ninguno de ellos haya hecho pronunciamiento de naturaleza política, y con ellos hace el quórum y decide. Inmediatamente los suplentes y Marlon Ochoa, que no quiere ir a las sesiones, se va a dar cuenta que ya no los necesitan, y si no los necesitan, ellos van a perder la oportunidad, porque esos 2 ciudadanos pueden sustituirlo plenamente de conformidad con lo que ordena la ley de la organización de los tribunales. Es decir, hay soluciones que no necesariamente pasan por el Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional está paralizado por un hombre autoritario que tiene aterrorizado a los diputados. Y yo les digo, pero ¿por qué le tienen miedo a este hombrecito?
a la barba. Bueno, agárrenlo y pónganle jabón y le cortan la barba. Si esa es la fortaleza de ese hombre, córtele la barba, así como a Sansón le cortaban el pelo. ¿Sabe qué me indigna con lo que usted acaba de decir? Los cuadros que se observan cada vez que un diputado o diputada va a entrar al Congreso Nacional, los detienen, prácticamente los desnudan, los examinan si no llevan cosas. Yo le voy a ser sincero, no sé cómo esos diputados, y no sé cómo decirles realmente, porque yo creo que ya no me representan a mí, cómo toleran ese tipo de atropello por alguien, como dice usted, que no tiene ni el valor ni ético ni moral, ni la presencia siquiera para poder generar autoridad en una institución como esa. Y es vergonzoso, y aquí se los digo a los que nos ven y a los diputados que nos observan y diputadas, que es vergonzoso ver cómo se dejan humillar en la entrada por los guardias al Congreso Nacional. Yo no lo hubiera tolerado, se lo digo, si hubiese sido diputado no lo hubiera tolerado, y si hubiera hecho lo que se ha hecho, pero yo no hubiera tolerado ese atropello ante una situación donde el diputado no es cualquier cosa. El diputado es su representante y mi representante ante ese Congreso Nacional. Pero definitivamente yo ya me retiro de que sean mis representantes desde el momento que no han tomado ese valor y decir, señores, no es este bárbaro y ni quiero mencionar el nombre también, así como la innombrable, porque no se merecen que se mencionen los nombres de gente que no tiene ese amor y aprecio a la patria que nos vio nacer y a la Constitución y sus leyes. Nos quedan 3 minutos nada más para que usted nos exponga esta situación y nos despidamos. Mire, yo creo que el señor Redondo es el peor presidente del Congreso Nacional que hemos tenido en toda la historia. Pero al fin y al cabo, ser el peor es un problema circunstancial, pero además es el hombre que deliberadamente le ha hecho más daño a la representación popular. Usted lo ha dicho de una manera muy exacta. Ofender a los diputados es no ofender a esa persona, es ofender a los electores que lo nombraron diputado, que lo registran. Mire, el único Congreso de la República donde hay guardias parados frente a los diputados, yo no sé si usted ha visto esas fotografías. Terrible. Porque están preparados para golpear a los diputados si dicen algo o hacen algo en contra de su majestad el señor Redondo. Esta es una situación realmente ofensiva. Si el pueblo hondureño de Puerto Cortés, de San Pedro Sula, de Choloma, de Villanueva, de todos esos pueblos que están ahí cerca, no votan en contra de Luis Redondo, eso significa que Honduras no tiene salvación, porque el voto es la acción más importante para que el ciudadano demuestre qué es lo que quiere. Lo mejor para Honduras, tiene que votar contra Luis Redondo. No importa el partido o quien sea. Ese hombre ha ofendido, lo que usted dice, la representación popular. Y al ofender la representación popular, ha ofendido y destruido la base en la que se sostiene la democracia. Y un hombre que amenaza la democracia, amenaza
la existencia personal de cada uno de nosotros. En consecuencia, el acto del voto debe ser un ejercicio de castigo para la gente que ha irrespetado todas las reglas de la convivencia democrática, que ha irrespetado la ley y que ha irrespetado incluso a la dignidad de las personas. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a usted. Le quiero recordar lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa.